Muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Rodríguez, auxiliar en talento humano, y hoy le vengo a hablar sobre equipos e instrumentos de medición, resaltando clases de equipos y criterio de uso. Comenzando con el instrumento de medición, el primer punto es el cronómetro. Su funcionamiento usual consiste en empezar a contar desde cero al pulsar el mismo botón que lo detiene. Permite medir varios tiempos con el mismo comienzo y distinto final. Los cronómetros pueden activarse con métodos automáticos, con menor margen de error y sin necesidad de un actor. El cronómetro eran usados por astrónomos y joyeros para calibrar instrumentos de medidas. Los navegantes también usaban para ubicarse mar adentro. Un cronómetro nos ayuda a medir tiempos mediante la puesta en marcha y parada de mecanismos de control. Hay varios tipos de cronómetro. El decimal de minutos, para decimales de minutos, decimal de hora, electrónicos, etc. Báscula es un aparato que se utiliza para pesar o para determinar el peso. Entre las herramientas de medición, una báscula tiene por función calcular el peso de distintos objetos. La báscula, también conocida como balanza, aunque hay un elemento que la diferencia, pues una báscula se usa para calcular el peso de los cuerpos, masa de peso grande y sus proporciones, a diferencia de la balanza, la cual está diseñada para el cálculo de peso de cuerpos con proporciones menores. Según sea el uso que se le da a la báscula, particularmente dentro del rubor en que se emplea, hay tipos diversos, como la báscula con contrapeso, que son una clase de báscula la cual se activa con un sistema de palanca. La báscula con muelle elástico han reemplazado casi totalmente a la báscula de contrapeso. Báscula electrónica. Por sus características son las básculas más accesibles para el público en general. Báscula de baño. Son unos dispositivos muy pequeños que incluso se pueden caracterizar como electrodomésticos. Báscula de farmacia tiene en cuenta la altura de la persona como un factor más. Báscula para camiones son un tipo de báscula muy especial, la cual tiene por función la obtención del peso de los vehículos cuando se encuentran circulando por las carreteras en ciertos sectores. Báscula para graneles, que operan con un sistema continuo, pues hacen parte de la cinta transportadora. Báscula de cocina, por lo general son muy pequeñas y se utilizan para pesar ingredientes. Báscula pediátrica son las que los médicos usan para el sostenimiento total de los bebés. Báscula de laboratorio se utiliza para pesar sustancias químicas. Y las partes de la báscula está el astil, que es una barra hecha de madera, la cual sostiene la pila que va a ejercer el contrapeso en el sistema. La suspensión, que es una estructura con la que se logra un soporte necesario para las pilas de contrapeso. Plano de cuchilla. Se utilizan para que la suspensión y el astil se vean acercados sin que de modo mutuo se entorpezcan. El bloqueo se usa para que la suspensión, el astil, los planos de cuchilla se mantengan firmes en un lugar en caso de algún movimiento. También está la conmutación de pesas.
la amortiguador neumático, el freno de patillo, el tornillo regulador de sensibilidad que se utiliza para la regulación del centro de gravedad del astil, el tornillo regulador del acero que participa en la regulación del equilibrio en el momento en que la báscula no está pesando algo, la escala óptica, el tornillo regulador de horizontalidad sirve para el control de la báscula y el astil, ya que se requiere que se mantenga en posición horizontal. Calibre o calibrador es un instrumento de medición principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito industrial. El vernier es una escala de auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división. El calibre consta de una regla provista de un noíz. Es un aparato destinado a la medida precisa de la longitud o de ángulos. Micrómetro. Es una herramienta que mide el tamaño de un objeto encerrándolo. Algunos modelos incluso pueden realizar mediciones en unidades. A diferencia de los calibradores de mano, los micrómetros se adhieren al principio del ABI, que les permite realizar mediciones más precisas. Geniómetro, como lo podemos visualizar en la diapositiva, es un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180 grados o 360 grados, utilizado para medir o construir ángulo. Este instrumento permite medir ángulo entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. El sextante, al igual que lo anterior, es un instrumento que permite medir la separación angular entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa, como lo decíamos, o un astro. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. Termómetro. Es un instrumento de medición claramente. Desde su invención, ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termómetros digitales, como el que podemos visualizar en la diapositiva. Y el termopar es un dispositivo diseñado para la medición de temperatura, basado en efectos termoeléctricos, lo que permite medir temperaturas superiores a los 200 grados centígrados e inferiores a los 250 grados centígrados, dependiendo de los materiales con los que se fabrique. Manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetro, según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases. Tubo de Pitot, ¿para qué sirve? Se utiliza para calcular la presión total, también denominada presión de estancamiento, presión remate o presión de remanso, suma de presión estática y suma de presión dinámica. Anemómetro. Es muy conocido por los meteorólogos. Se utiliza para calcular la velocidad y la presión del viento. Suele estar integrado en una estación meteorológica y asociado con una veleta. También indica la dirección del viento y le permite complementar la información meteorológica. Tacómetro. Es con lo que cuentan la gran mayoría de vehículos y que sirve para realizar una medida de la velocidad a la gira del motor. Esta medición se realiza en revolución por minutos. Ya existen tanto los tacómetros digitales como los analógicos. Manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetro, según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases. Tubo de Pitot, ¿para qué sirve? Se utiliza para calcular la presión total, también denominada presión de
estancamiento, presión remate o presión de remanso, suma de presión estática y suma de presión dinámica. Uso de criterio. Un equipo de medición se puede clasificar en aparatos de mano, de montaje, conversores, entre otros. Los usos que se le da a estos instrumentos son de los más variados, pero todos están relacionados con la medición. El análisis y la revisión de distintos elementos con los que se trabaje en un sector específico. Como veníamos viendo, un instrumento de medición es el que nos permite medir la longitud, volumen, extensión o capacidad por comparación de un elemento estandarizado, el cual es tomado como referencia para posteriormente asignarle un valor número mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es saber seleccionar correctamente los instrumentos, y para esto debemos conocer los datos de los procesos o aplicación donde deseas instalar el equipo. Generalmente los usuarios no toman esto en cuenta. Al final les cuesta más y pierden tiempo para una alta rotación de sus instrumentos. Motivos de fallo y cómo prevenir las averías en el proceso. 1. Vibraciones mecánicas, movimientos y oscilaciones periódicos que producen deformaciones. La segunda, las pulsaciones, aumento y disminución rítmica de presión o caudal. La 3, temperatura, grado de calor o frío medido en una escala determinada. La cuarta, la sobrepresión, por presión superior al límite causando daños en el elemento sensible. Se debe distinguir entre picos de sobrepresión puntuales y una sobrepresión continua. Uso inadecuado, mal manejo o instalación en aplicaciones inadecuadas. Obturación, limitar o impedir la medición debido a sustancias ajenas que se adhieran a los conductos del fluido. Sobrepresión, por presión inferior, corrección, destrucción gradual del material causada por ataques químicos. Los mejores instrumentos de medición carecen de estabilidad absoluta, o sea, se desvían y pierden su capacidad de dar mediciones precisas. Por esta razón es necesaria la calibración. Generalmente su estabilidad en la medición se ve afectada por el medio ambiente y el tiempo en servicio. Con las calibraciones periódicas se busca tener mediciones confiables, asegura la calidad, cumplir con normas de seguridad y ambientales. 5 tips para el cuidado y utilización correcta de los instrumentos de medición. El primero, seleccionar el instrumento apropiado. Se debe tener en cuenta el espacio que tenemos para tomar la medida, así como la cantidad de esta. Muchas veces se utiliza el instrumento en áreas donde la posición no permite un correcto ajuste, o por ejemplo usamos un micrómetro. En una medida donde la precisión o el ajuste que se requiere puede ser dado con un calibrador convencional, evitando así el uso de un instrumento más delicado y que requiere un mayor cuidado. 2. Verificar la limpieza de la pieza a medir. Es importantísimo que esté libre de suciedad la pieza que se va a medir, así como las manos de la persona que utiliza el instrumento. Los residuos de material pueden ocasionar errores en la medición y daños en los apartados de metrología. El tercer punto es no ubicar los instrumentos de medición encima de las máquinas. Muchas veces se tiene por costumbre tomar la medida de la pieza y colocarla en el instrumento de medición encima de la máquina.
Esta es una práctica que se debe evitar, ya que la viruta evacuada y el calor desprendido de esta puede ocasionar daños en el aparato, así como errores en la medición, sobre todo cuando el instrumento es digital. Cuarto punto, guardar el instrumento de medición en un lugar adecuado. Cuando no se está utilizando, se debe guardar correctamente en su estuche y en un lugar alejado del resto de la herramienta, debido a que el instrumento puede sufrir desajuste o golpes que afectan su vida útil. Esto ocasiona también que el aparato se magnetice, dando cabida a medidas erróneas. También se debe tener en cuenta al guardar un calibrador o micrómetro, que este no debe estar complementado cerrado. Es aconsejable dejar una pequeña distancia entre sus áreas de medición. El quinto punto, y muy importante, es evite guardar el calibrador en el bolsillo. Es tal vez el error más común que se ve en los talleres. Es algo que se debe evitar tanto para la vida útil del aparato como para la seguridad del operario. Ninguno de los instrumentos de medición antes mencionados se diseñó para guardarse en el bolsillo de un pantalón, porque la punta de un calibrador puede ocasionar accidentes, así como el deterioro del mismo. Por último, cabe resaltar la correcta utilización y el cuidado del instrumento de medición. Es un excelente punto de partida para realizar un trabajo de calidad en las piezas.